Lo vi venir, eso es lo que más me duele. No el golpe, no el papel, no el nombre escrito con una letra que no reconocí al principio. Lo que más me duele es que una parte de mí ya lo sabía. Y callé. 38 años callé. Ernesto murió un martes, a las 4:17 de la mañana, según me dijo la enfermera con una voz que claramente había usado demasiadas veces. Yo estaba sentada en esa silla de plástico duro que huele a desinfectante, y a otras personas que también esperaron ahí, solas, con las manos juntas sobre el regazo. No lloré en ese momento. Me pareció extraño no llorar. Pensé que era el shock, luego pensé que era el cansancio. 3 semanas de hospital, de ir y venir, de hablar con médicos que me explicaban cosas con palabras que yo intentaba entender, y anotaba en una libreta pequeña que todavía tengo en la cartera. Ahora creo que no lloré porque una parte de mí ya estaba preparada. No para su muerte, para algo más, para una verdad que aún no tenía nombre. Ernesto tenía 66 años. Toda nuestra vida juntos fue un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Yo aprendí a leer esos silencios como se aprende un idioma extranjero, con esfuerzo, con errores y nunca del todo. Lo amé, eso no lo voy a negar. Lo amé como se ama a alguien que uno elige todos los días, aunque algunos días cueste más que otros. Pero también hay otra verdad. Hubo cosas que nunca me explicó, viajes que duraban más de lo necesario, llamadas que tomaba en el patio, con la puerta entornada, una cuenta bancaria que yo nunca manejé, que él decía era para los imprevistos. Yo no pregunté, o pregunté poco, o pregunté y no insistí cuando la respuesta no llegó. A nuestra edad, y una comunidad también es una forma de fuerza. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete y sigue escuchando. El velorio fue sencillo. Así lo quiso él, según me dijo su hermano Marcos, que apareció el día del hospital con una corbata oscura y una expresión que no logré descifrar. Vinieron vecinos, vinieron algunos colegas de la oficina donde Ernesto trabajó por 20 años antes de jubilarse. Vinieron personas cuyo nombre yo no sabía y que me daban el pésame con esa mezcla de pena genuina y alivio de estar del lado de los vivos. Yo recibí a todos, serví café, acepté abrazos, y en algún momento de esa noche interminable me senté en el sillón que era de él y pensé, ahora viene el silencio real, no el de sus ausencias, sino el permanente. No sabía que ese silencio iba a hablar. El abogado se llamaba Fuentes, un hombre de unos 50 años con lentes pequeños y una manera de hablar muy ordenada, muy cuidadosa, como si cada palabra la hubiera revisado antes de soltarla. Me citó en su oficina 4 días después del entierro. Yo fui sola. Marcos me ofreció acompañarme. Le dije que no era necesario. La oficina era pequeña pero ordenada. Había una planta en la esquina que parecía de plástico pero no lo era. Fuentes me ofreció agua. Yo acepté aunque no tenía sed. Me explicó el testamento con esa voz pausada suya. La casa era mía, el auto era mío, los ahorros, los que yo conocía, también. Asentí. Firmé donde me indicó. Entonces él juntó los papeles con cuidado, los alineó sobre el escritorio y dijo: «Hay un último punto, señora, relacionado con una propiedad en el interior. Yo lo miré. Una vivienda pequeña», continuó, «y según las instrucciones del señor Ernesto, debe ser transferida a nombre de una persona llamada Lucía». Se detuvo. «¿La conoce usted?». El agua que sostenía en la mano de repente pesaba mucho. «No», dije, y era verdad. Pero al mismo tiempo, algo en mí se movió, como cuando pisas un escalón que no esperabas y el cuerpo reacciona antes que la mente. «¿Quién es?», pregunté. Fuentes acomodó sus lentes. «El documento no lo especifica con detalle. Solo indica nombre, apellido y número de identificación». Hizo una pausa breve. «Tiene 24 años. 24 años. Yo tenía 63. Ernesto tenía 66 cuando murió. La matemática era sencilla, brutal, pero sencilla. Manejé de regreso a casa sin recordar el camino. Eso me asustó un poco. Me detuve frente a la puerta del garaje y me quedé ahí sentada 5 minutos. Y con el motor encendido, mirando la pared de concreto. Entré. Fui directo al cuarto. Abrí el closet que era de Ernesto y que yo no había tocado desde su muerte. No sé qué buscaba. Un papel, una explicación, algo que me dijera que había un error, que Lucía era una sobrina lejana, una hija de un amigo, cualquier cosa. Lo que encontré fue una caja de zapatos en el estante de arriba. Dentro había fotografías. No muchas, quizás 12 o 15. Las primeras eran de lugares que reconocí, ciudades donde Ernesto decía que tenía reuniones de trabajo, hoteles genéricos, restaurantes. Pero en algunas de esas fotos no estaba solo. Había una mujer, joven, más joven que yo en ese entonces, con el cabello oscuro y una sonrisa que se veía liviana, despreocupada. Y en la última foto
Esa mujer tenía los brazos cruzados sobre el vientre. Estaba embarazada. Puse las fotos de regreso en la caja. Las puse con cuidado, una por una, como si fueran frágiles. Como si yo fuera frágil. Me senté en el borde de la cama, y ahí sí lloré. Pero no lloré por él. Lloré por mí, por la mujer que había pedido un hijo durante 10 años, por las noches en que Ernesto me decía que no era el momento, por la mañana en que le propuse la adopción y él se levantó de la mesa sin contestar. Lloré por todo lo que no tuve, mientras él construía otra vida en otro lugar, con otra mujer, y la llamaban Lucía. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con una taza de té que se enfrió sin que yo la tomara, mirando la oscuridad detrás de la ventana. Pensé en llamar a Marcos, pero Marcos era su hermano, no el mío. Pensé en llamar a mi amiga Consuelo, que vive a 6 cuadras y siempre tiene algo sensato que decir. Pero no encontré las palabras para empezar. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se explica que llevas 38 años construyendo una vida con alguien y resulta que esa vida tenía una puerta trasera que tú nunca viste? A las 3 de la mañana busqué en mi teléfono el número de identificación que Fuentes me había dado. No sé por qué lo hice, no sé qué esperaba encontrar, pero encontré algo, una página pequeña de esas que hacen las personas jóvenes para mostrar su trabajo. Lucía era diseñadora. Había fotos de sus proyectos, colores vivos, líneas limpias, y una foto de ella. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo. Tenía los ojos de Ernesto. Eso no se puede inventar. Eso no se puede confundir. Eran exactamente los mismos ojos, ese verde grisáceo extraño que yo le había mirado 38 años. Cerré el teléfono. Y en ese momento escuché un sonido, un golpe suave. En la puerta de entrada, a las 3 de la mañana. Me levanté despacio, fui al pasillo. La luz del porche estaba apagada, pero por la ventana lateral pude ver una silueta, pequeña, inmóvil, esperando. Abrí la puerta con la cadena puesta. Así lo hago siempre de noche. Ernesto me lo enseñó, curiosamente. Cuida la casa, me decía, como si la casa fuera lo más importante. Por la ranura había una joven, tenía el cabello mojado. Llovía afuera y yo no me había dado cuenta. «Señora», dijo, «perdone la hora. Yo vine desde lejos. El abogado me dio esta dirección. Me dijo que usted era...» Se detuvo, tragó saliva. «Que usted era la esposa». No dije nada durante varios segundos. La miré. Miré esos ojos, los mismos ojos. Quité la cadena y abrí la puerta. Se llamaba Lucía Vargas. Tenía 24 años y había viajado toda la noche en un autobús desde una ciudad a unas 6 horas de aquí. Traía una mochila pequeña y una carpeta de documentos plástica, de esas que usan los estudiantes. Le ofrecí una toalla. Le ofrecí té caliente. Lo aceptó todo con una educación que me sorprendió, con esa manera de decir gracias que viene de alguien a quien le enseñaron a no pedir demasiado. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Ella puso la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Yo esperé. «Sé que esto es muy extraño», dijo al fin. «Para usted y para mí». «Sí», dije. «Yo no vine a reclamar nada», continuó. «Vine porque el abogado me llamó. Me dijo que había un testamento, que vaciló en la palabra, que él había dejado algo para mí. Y yo necesitaba entender por qué». La miré a los ojos. «¿Cuánto sabías de él?», le pregunté. Ella bajó la vista a la carpeta. «Poco, muy poco. Mi mamá me habló de él cuando yo tenía 16 años. Antes de eso, me decía que mi papá había muerto cuando yo era bebé». Hizo una pausa. Cuando me dijo la verdad, yo quise buscarlo. Ella me lo impidió. Me dijo que él tenía su vida, que no íbamos a interrumpirla. «¿Y tu mamá?». Su expresión cambió. «Murió hace 2 años. Cáncer». El silencio que siguió fue de esos que pesan. Yo miraba a esta muchacha sentada en mi cocina, con el cabello todavía húmedo, las manos alrededor de la taza, y pensaba en cosas que no tenían orden. Pensaba en Ernesto, en las noches que yo lloraba sola porque quería un hijo y él decía que no. En esta chica que creció sin padre, en su madre que murió sola con un secreto, todos cargando con algo que él fabricó. «¿Él te contactó alguna vez?», pregunté. Lucía asintió despacio. «Una vez, cuando yo tenía 19 años, me llamó por teléfono. Fue una conversación corta, muy incómoda. Me dijo que sabía que yo existía, que lamentaba no haber estado presente y que algún día iba a hacer lo correcto». Soltó una pequeña risa sin humor. «Supongo que esto es lo correcto, según él. Una casa. Un gesto tardío, una firma en un testamento. Lo correcto, según Ernesto». Sentí algo en el pecho que no era exactamente rabia. Era algo más cansado que la rabia. Algo que llevas mucho tiempo cargando y de repente ya no quieres sostener más. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país.
Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. Lucía se quedó esa noche. Le ofrecí el cuarto de huéspedes que nunca me habíamos usado demasiado. Ella dudó antes de aceptar. Le dije que el autobús de regreso no salía hasta la mañana siguiente y que afuera seguía lloviendo. Aceptó. Yo no dormí. Me quedé en mi cuarto mirando el techo, escuchando la lluvia, pensando en todo lo que no podía organizar dentro de la cabeza. 38 años. 38 años y Ernesto había tenido una hija que creció sin él, sí, pero que existía, que respiraba, que tenía sus ojos y dormía ahora mismo a 2 puertas de mi cuarto. Me pregunté si había otras cosas que no sabía, y eso fue lo que me heló, no lo que sabía, lo que podía no saber todavía. A la mañana siguiente, Lucía bajó antes de que yo terminara de prepararme. La encontré en la cocina. No había lavado su taza de la noche anterior y la había dejado secando junto al fregadero. Ese pequeño gesto me afectó más de lo que debería. Le pregunté si quería desayunar. Dijo que no quería molestar. Le dije que no era molestia. Comimos en silencio al principio. Pan tostado. Café. Las cosas sencillas que uno hace de manera automática cuando no sabe qué decir. Fue ella quien habló primero. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, dije. ¿Usted sabía algo? ¿Alguna vez sospechó? Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. Era una pregunta honesta. Merecía una respuesta honesta. Hubo cosas, dije. Silencios, ausencias, cosas que no cuadraban y que yo decidí no mirar de frente. Hice una pausa. A veces uno elige no ver porque lo que puede encontrar es demasiado. Ella asintió como si entendiera más de lo que su edad debería permitirle entender. Mi mamá hizo lo mismo, dijo en voz baja. Eligió no contarme durante años. Creo que pensaba que me estaba protegiendo. Probablemente sí pensaba eso. Pero no me protegió, solo me dejó sin respuestas más tiempo. Eso me dolió, no porque fuera un reproche hacia mí, sino porque era verdad, y porque yo había hecho lo mismo conmigo misma durante décadas. Me había protegido de las respuestas, y mira el resultado. Antes de que Lucía se fuera, abrió la carpeta que había traído. Dentro había documentos, su acta de nacimiento, una carta que su madre había escrito y guardado, dirigida a nadie en particular, contando lo que había pasado, y unas pocas fotos. Me las mostró sin pedirme permiso, como si sintiera que yo también tenía derecho a verlas. Eran fotos de cuando Lucía era pequeña, 3 años, 5, 8. Una niña de cabello oscuro y ojos claros que sonreía a la cámara con esa inocencia que tienen los niños que todavía no saben qué les falta. Ernesto no aparecía en ninguna. Claro que no. Me la llevé, dijo Lucía, señalando una foto en particular. La que más me gusta. Tengo 4 años ahí. Mi mamá dice que ese día fuimos al parque y que yo me caí 2 veces y no lloré ninguna. Sonrió apenas. Dice que así era yo. La miré. 4 años, mientras Ernesto me decía a mí que no era el momento de tener hijos, que todavía no estábamos listos, que quizás más adelante. Más adelante nunca llegó. Para mí. Para Lucía ya tenía 4 años. Cerré los ojos un momento, solo un momento. ¿Qué vas a hacer con la casa?, le pregunté cuando recuperé la voz. Lucía guardó las fotos con cuidado. No lo sé todavía, nunca la he visto. Solo sé la dirección que me dio el abogado. Levantó la vista. ¿Usted la conoce? No, dije, y era otra verdad. Ernesto había tenido una propiedad que yo no conocía, en una ciudad a la que él viajaba, según me decía, por trabajo. Por trabajo. ¿Qué palabra tan útil había sido esa durante tantos años? Lucía se fue después del mediodía. En la puerta se detuvo. Se volvió hacia mí con una expresión que no era exactamente gratitud ni exactamente pena. Era algo más complejo que eso. Gracias por haberme abierto anoche, dijo. No era obligación suya. No, admití. No lo era. Hubo un silencio. ¿Puedo escribirle?, preguntó. No para hablar de él necesariamente. Solo... no sé. Usted es la única persona que entiende algo de todo esto. La miré durante un momento largo. Esta muchacha de 24 años, con su mochila pequeña y su carpeta de documentos, había aparecido en mi puerta a las 3 de la mañana bajo la lluvia. No para reclamar, no para atacar, para entender, igual que yo. Sí, dije, puedes escribirme. Se fue caminando por la calle mojada y yo me quedé en la puerta viéndola hasta que dobló la esquina y desapareció. Luego entré, cerré la puerta y me quedé sola en esa casa que de repente sentía diferente, más grande, más vacía, como si las paredes hubieran absorbido todo lo de los últimos 2 días y ahora lo estuvieran soltando despacio. Esa tarde llamé a Marcos, no para contarle todo. Todavía no estaba lista para eso. Lo llamé con una sola pregunta. Marcos, la propiedad en el interior, ¿tú sabías que existía? Silencio.
No un silencio de confusión, un silencio de alguien que está calculando qué decir. Ernesto mencionó algo una vez, dijo al fin. Hace años, dijo que había comprado algo como inversión, que era un asunto suyo. ¿Y no te pareció extraño? Él era así, reservado con sus cosas. Tú lo sabes mejor que nadie. Lo sabía, claro que lo sabía, pero hay una diferencia entre ser reservado y tener una vida paralela. ¿Conociste a alguna mujer? Pregunté. En aquella época, cuando viajaba mucho. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Por qué me preguntas eso? Porque necesito saber. Hermana, dijo, y usó esa palabra como un escudo. Ernesto ya no está. ¿Para qué remover? Marcos. Mi voz sonó diferente. Hasta yo me sorprendí, firme, quieta, sin temblor. ¿Conociste a alguna mujer? Escuché su respiración al otro lado. Una vez, dijo finalmente. Lo vi con alguien en una cafetería, hace mucho, más de 20 años. Le pregunté y me dijo que era una colega. Yo le creí, o quise creerle. Colgué sin despedirme. Me senté en el sillón de Ernesto. Marcos lo sabía, o sospechaba, y también eligió no ver. Éramos muchos los que habíamos elegido no ver, y en el centro de todo ese silencio había una niña de cabello oscuro que creció preguntándose por qué su padre no estaba. Esa noche revisé los estados de cuenta que Ernesto guardaba en el cajón del escritorio. Siempre los guardaba él. Yo nunca pregunté. Fui página por página, año por año. Transferencias regulares, no grandes, discretas, del tipo que no llaman la atención si no las buscas. Durante años, durante los años en que a mí me decía que no alcanzaba, que había que esperar, que los tiempos eran difíciles. Puse los papeles sobre el escritorio con cuidado. Afuera, el viento movía las ramas del árbol que plantamos juntos el primer año de casados. Todavía estaba ahí, alto, grueso, lleno de hojas. Algunas cosas crecen aunque nadie las cuide demasiado. Otras se secan por dentro mientras siguen pareciendo sanas por fuera. Apagué la luz del escritorio. Y entonces sonó mi teléfono. Un mensaje. De un número que no tenía guardado. Lo abrí. Decía, necesito contarle algo que usted no sabe todavía. Algo sobre la casa. Sobre lo que hay dentro. Y estaba firmado. Lucía. Llamé a Lucía de inmediato. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Qué encontraste? Pregunté sin saludar. Fui a ver la casa, dijo. Su voz sonaba diferente, más tensa, más baja, como si hablara desde un lugar pequeño. Tomé un taxi desde la terminal. Quería verla antes de regresar. ¿Y? Está habitada. Me quedé quieta. ¿Cómo que habitada? Hay muebles, ropa en el closet, comida en la alacena. Hizo una pausa. Y hay fotos en la pared, fotos de él, de mi mamá, mías de cuando era chica. Es como si alguien hubiera vivido ahí durante años y simplemente se hubiera ido hace poco. Sentí algo frío subirme por la espalda. ¿Cómo entraste? La llave, la que me dio el abogado. Abrió sin problema. Su respiración era irregular. Señora, esta casa no es una inversión. Esta casa era la otra casa. La casa donde él venía a ser otra persona. No dije nada durante varios segundos. El árbol del jardín seguía moviéndose afuera. El mismo árbol, el mismo viento. Todo igual, todo completamente distinto. Lucía, dije al fin, no toques nada. Toma fotos de todo, y luego vete. Las fotos llegaron en grupos durante la siguiente hora. Me senté en la cama con el teléfono en las manos y las fui abriendo una por una. La casa era pequeña, pero estaba cuidada. Paredes claras, cortinas de tela gruesa, una cocina ordenada con plantas en el alféizar de la ventana, secas ahora, pero que alguien había regado durante mucho tiempo. En la sala había un sofá azul y una mesa de madera con marcas de tazas. Cosas de una vida cotidiana, cosas de alguien que llegaba y se instalaba y se quedaba varios días y luego se iba. Y las fotos en la pared. Lucía las fotografió todas. Ernesto joven, mucho más joven, con una mujer que debía ser la madre de Lucía, sonriendo los dos. Una foto en la que él se veía liviano, despreocupado, de una manera que yo casi no recordaba haberle visto. Fotos de Lucía de bebé, de niña, en distintas edades, distintos tamaños, siempre esos ojos. Y en el estante de la sala, entre libros y adornos pequeños, había un portarretrato doble. En un lado, Lucía con unos 10 años. En el otro, una foto que me tomó varios segundos reconocer. Era yo. Una foto nuestra, mía y de Ernesto, de alguna celebración, no recordaba cuál. Los dos mirando a la cámara, él con la mano en mi hombro. ¿Por qué tenía esa foto ahí? ¿Por qué ponerla junto a la foto de la hija que tuvo con otra? Estuve mucho tiempo mirando esa imagen de la pantalla. Intenté encontrarle sentido. No pude. Quizás él tampoco podía separar las cosas.
Quizás vivía con esa contradicción todos los días y simplemente aprendió a cargarla, a compartimentar, a ser dos personas distintas según en qué ciudad estuviera. O quizás era más simple y más oscuro que todo eso. Quizás simplemente nunca le importó demasiado lo que nosotras sintiéramos. Ni la madre de Lucía, ni yo. Mientras él pudiera seguir siendo el centro de dos mundos distintos, todo estaba bien. Apagué la pantalla, fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo durante un momento largo. 63 años, el cabello gris que empezó a salirme a los 50 y que Ernesto nunca me pidió que tiñera. Las arrugas alrededor de los ojos, las manos que conocen el trabajo y el tiempo. Una mujer que construyó una vida, sobre una mentira. Al día siguiente fui a ver al abogado Fuentes otra vez. Esta vez no fui a escuchar, fui a preguntar. Me senté frente a su escritorio y puse mi bolso sobre las piernas y le dije sin rodeos: necesito saber cuánto tiempo llevaba esa propiedad a nombre de mi esposo, y si hay algo más que no me dijo la primera vez. Fuentes me miró con esa expresión cuidadosa que era su manera de funcionar. Señora, yo solo manejo lo que el cliente me indicó, dijo. Lo entiendo, pero usted vio los documentos, usted conoce los detalles, y yo soy la viuda legal, tengo derecho a la información. Hubo una pausa breve. La propiedad fue adquirida hace 21 años, dijo finalmente. 21 años. Lucía tenía 24, es decir que cuando ella tenía 3 años, cuando ya existía, cuando ya era una realidad que no podía ignorarse, Ernesto compró esa casa. La instaló, la convirtió en algo permanente. No fue un error de juventud, no fue una noche de debilidad, fue una decisión. Sostenida durante 2 décadas, alimentada con dinero, con tiempo, con presencia. ¿Hay algo más? Repetí. Fuentes dudó apenas un segundo, suficiente para que yo lo notara. Hubo una modificación al testamento, dijo, hecha hace 3 años. ¿Qué modificación? En la versión original, la propiedad no estaba incluida, fue añadida posteriormente. ¿Hace 3 años? Sí, señora, 3 años atrás, cuando Ernesto ya empezaba a tener los primeros problemas de salud, cuando fue al cardiólogo por primera vez y le dijeron que tenía que cuidarse, cuando llegó a casa esa tarde callado y se sentó en el patio hasta que oscureció. Yo pensé que había sido el miedo a la muerte, y sí, pero no el miedo que yo imaginé. Era el miedo de morirse sin haber hecho algo, sin haber reconocido a esa niña de ninguna manera formal, sin dejarle nada concreto, sin que quedara algún rastro de que él había sido su padre, aunque fuera en el papel. ¿Tenía Lucía conocimiento de esto antes del fallecimiento? Pregunté. No. Él me instruyó específicamente que solo se le notificara después. Asentí despacio, Ernesto hasta el final, controlando los tiempos, decidiendo cuándo y cómo llegaba cada información, sin consultar a nadie, sin considerar lo que cada decisión le haría a cada persona involucrada. Si esta historia te está llegando adentro, dale like. Hay mujeres que necesitan saber que no están solas en esto. Esa noche Lucía me llamó. Había vuelto a su ciudad, pero estaba inquieta. Lo noté en su voz. Encontré algo más en la casa, dijo. Antes de irme, en el cajón de la mesita de noche. Esperé. Una libreta, pequeña, de pasta dura. Tenía mi nombre escrito en la portada. Hizo una pausa. Adentro hay anotaciones, fechas, cosas como primer día de escuela y graduación y primer trabajo. Como si él hubiera estado siguiendo mi vida desde lejos. Mas sabiendo cosas, anotándolas. No respondí de inmediato. ¿Cómo sabía esas cosas si no estaba presente? Pregunté al fin. Eso mismo me pregunté yo, y creo que le preguntaba a mi mamá. Ella me dijo que él llamaba de vez en cuando, que preguntaba por mí, que ella le contaba cosas para que él se quedara tranquilo y no apareciera. Cerré los ojos. Una libreta con el nombre de Lucía en la portada, fechas importantes anotadas, un hombre que seguía la vida de su hija a distancia, como quien sigue una historia que no quiere protagonizar, pero tampoco puede soltar. Y en casa, conmigo, ese mismo hombre decía que no quería hijos, que no estaba listo, que no era el momento. Lucía, dije, ¿te la llevaste? Sí. Bien. Hubo un silencio. ¿Está usted bien? Me preguntó, y lo dijo de una manera genuina que me desarmó. No, admití. Pero estoy entera. Eso es suficiente por ahora. Los días que siguieron fueron extraños. No extraños de manera dramática, extraños de la manera silenciosa y cotidiana en que cambia algo fundamental, pero la vida sigue exigiendo las mismas cosas. Levantarse, comer, responder mensajes, recibir a los vecinos que todavía venían a preguntar cómo estaba. Bien, decía yo, gracias por preguntar, pero por dentro estaba haciendo algo distinto. Estaba revisando, no los papeles, aunque también los papeles. Estaba revisando los recuerdos,
tomando cada momento significativo de 38 años y mirándolo desde este lado nuevo, desde este ángulo que antes no existía. Aquel viaje de aniversario que canceló en el último momento por una emergencia en el trabajo. Aquella Navidad en que llegó 2 días tarde y no explicó bien por qué. Las llamadas que no contestaba cuando yo estaba cerca y que luego decía eran de un cliente difícil. No todos esos momentos tenían la misma explicación. Probablemente algunos sí eran trabajo. Probablemente algunos eran genuinos, pero otros no. Y lo peor no era no saber cuáles eran cuáles. Lo peor era darme cuenta de que yo había entrenado mi propio cerebro durante décadas para no hacer esa pregunta, para no separar unos de otros, para aceptar la versión que él me ofrecía y seguir adelante. Porque era más fácil, porque lo amaba, porque tenía miedo de la respuesta, porque a cierta edad, con cierta vida construida, uno siente que no puede permitirse desarmar todo y empezar de cero. Eso pensé durante años. Ahora me preguntaba si había sido cobardía o supervivencia, y no encontraba una respuesta clara. Marcos llamó una semana después. No esperaba que lo hiciera. Pensé que mi pregunta sobre la mujer lo había alejado. Pero llamó una tarde mientras yo regaba las plantas del patio, esas plantas que siempre cuidé yo sola, porque Ernesto decía no tener mano para eso. «Necesito hablar contigo en persona», dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre cosas que debí decirte hace mucho tiempo». Lo recibí al día siguiente. Llegó con una expresión que no le había visto antes, sin la corbata oscura del velorio, sin la postura controlada de siempre. Parecía más pequeño de alguna manera, más humano. Se sentó en la sala y aceptó el café que le ofrecí y no dijo nada durante un momento. Luego habló. «Lo supe antes que tú», dijo. «No todo, pero sí que había una mujer y que había una niña». Lo miré sin interrumpirlo. Me lo dijo él mismo, hace unos 15 años. Vino a mi casa una noche, había tomado algo y me lo contó. Me dijo que no sabía cómo salir de la situación, que quería a las 2, que no podía elegir. Marcos miró el café. Yo le dije que tenía que terminar con eso, que te estaba haciendo daño aunque tú no lo supieras, y él me dijo que lo iba a pensar. Y no lo pensó, dije. No, o lo pensó y decidió seguir igual. Levantó la vista. Nunca más me habló del tema. Yo tampoco pregunté. Me dije que era asunto de él, que si tú no sabías, no había nada que yo pudiera hacer, que interferir solo iba a romper más cosas. Interferir hubiera sido contarme la verdad, dije. Sí. No se defendió. Lo sé. Y lo lamenté entonces y lo lamento ahora. No hay excusa para eso. El silencio que siguió fue largo. No sentí rabia hacia Marcos en ese momento. Sentí algo más parecido al agotamiento. El agotamiento de descubrir que la red de silencios era más grande de lo que pensaba. Que no había sido solo Ernesto. Que había personas alrededor que sabían o intuían y que eligieron la comodidad de no decir nada. ¿Hay algo más que no sé?, pregunté. Marcos dudó. Y esa duda me heló. Había otra cuenta, dijo en voz baja, una que él manejaba solo. No sé los detalles exactos, pero sé que existía. Me lo mencionó una vez. Dijo que era para asegurarse de que la niña pudiera estudiar. Me levanté despacio, fui a la ventana, miré el jardín, el árbol, las plantas, todo lo que había cuidado durante décadas pensando que construía algo compartido. ¿Cuánto?, pregunté sin darme la vuelta. No lo sé, de verdad, solo sé que existía. Asentí sin volverme. Gracias por decirme, dije al fin, aunque llegue tarde. Marcos se fue poco después. Y yo me quedé en la ventana un rato más. Luego fui al escritorio. Busqué entre los papeles que ya había revisado una vez, esta vez buscando algo diferente, no transferencias ordinarias, algo más discreto, algo que alguien que sabe lo que hace puede esconder durante años entre el ruido de los gastos normales. Tardé 2 horas, pero lo encontré. Un número de cuenta que aparecía en un documento antiguo, guardado dentro de un manual de instrucciones de un electrodoméstico que llevaba años sin usar. De esas cosas que nadie toca porque nadie piensa que ahí puede haber algo importante. Ernesto sabía que yo nunca abriría ese manual. Me conocía bien, o eso creía. Anoté el número en un papel, lo guardé en mi cartera. Al día siguiente tenía turno con el banco. Pero esa noche, antes de acostarme, le escribí un mensaje a Lucía. Y le dije, «Creo que hay más cosas que los dos merecemos saber. ¿Puedes venir el fin de semana?» La respuesta llegó en menos de 3 minutos. «El sábado estoy ahí». Apagué la luz, y justo cuando el cuarto quedó en silencio, escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Me acerqué a la ventana con cuidado. Afuera, bajo el farol de la calle, había un hombre que no reconocí de inmediato. Estaba mirando la casa, quieto, sin moverse, y cuando levanté la vista hacia él como si sintiera que yo estaba ahí, se quedó inmóvil un segundo más. Luego se subió al auto y se fue. No lo había visto nunca. ¿O sí?
en algún lugar, en algún momento, y mientras intentaba recordar dónde, el nombre llegó solo, desde algún rincón de la memoria que no sabía que guardaba esa información. Era el nombre que aparecía en uno de los documentos del escritorio de Ernesto, un nombre que yo había visto y descartado sin prestarle atención. Fui corriendo al escritorio, busqué entre los papeles con manos que ya no estaban tan firmes. Encontré el documento, lo leí, y entendí que esto era mucho más grande de lo que pensaba. El documento era un contrato, no de compraventa, no de arrendamiento, era un contrato de sociedad. Ernesto había tenido un socio comercial, alguien con quien compartía, según ese papel, la titularidad de una pequeña empresa registrada hace 17 años, una empresa de la que yo nunca había escuchado hablar, con un nombre genérico de esos que no dicen nada, Distribuciones del Centro, Sociedad Anónima, y el socio era ese hombre, el que acababa de estar parado frente a mi casa en la oscuridad. Y su nombre en el documento era Rodrigo Salcedo. Me senté lentamente en la silla del escritorio con el papel en las manos. Lo leí 3 veces. Luego lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo como si fuera a decirme algo más si esperaba suficiente. Una empresa. Un socio. 17 años. ¿Por qué un hombre que nunca me habló de esta empresa aparecía parado frente a mi casa a las 11 de la noche, 3 semanas después de que Ernesto muriera? No era una visita de condolencias. Las visitas de condolencias no se hacen en la oscuridad, desde adentro de un auto, mirando la fachada sin tocar el timbre. No dormí bien esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, con el café puesto, buscando en internet el nombre de esa empresa, Distribuciones del Centro. Encontré un registro mercantil antiguo, una dirección que ya no existía, nada más. Ninguna página web, ninguna presencia visible, el tipo de empresa que no necesita ser visible porque opera de otras maneras. Luego busqué el nombre de Rodrigo Salcedo. Apareció en varias cosas, un perfil en una red profesional, desactualizado, una mención en un periódico local de hace 12 años, relacionada con una licitación municipal, una foto borrosa en la que aparecía junto a otras personas en un evento de negocios. Lo reconocí, era él, el del auto de anoche, unos 60 años, cabello canoso, una manera de pararse que transmitía la seguridad de alguien acostumbrado a que las cosas funcionen a su favor. Lo imprimí todo, lo guardé junto al contrato. Luego llamé a mi sobrina Patricia. Patricia tiene 41 años. Trabaja en recursos humanos de una empresa grande y tiene una capacidad para encontrar información que siempre me ha sorprendido. No es que sepa hacer cosas ilegales, es que sabe hacer las preguntas correctas en los lugares correctos. Le expliqué lo mínimo. Le dije que necesitaba saber si Distribuciones del Centro había tenido actividad en los últimos años, si había deudas, si había algún proceso legal pendiente. «Tía, ¿estás bien?», me preguntó antes de decir que sí. «Estoy bien», dije. «Solo necesito saber con qué me quedé». El sábado llegó Lucía. Llegó en el autobús de las 10 de la mañana y caminó desde la terminal hasta mi casa, porque dijo que quería ver el barrio con calma. Llegó con la misma mochila de la primera vez y una bolsa de pan dulce que compró en una panadería que encontró por el camino. Me la entregó en la puerta con una naturalidad que me descolocó. «Encontré una que olía bien», dijo simplemente. Entramos. Puse el pan en la mesa y el café y nos sentamos. Le conté todo lo del documento, lo de Rodrigo Salcedo, lo del auto de la noche, lo que había encontrado buscando en internet. Lucía escuchó sin interrumpir, con esa manera suya de escuchar que era de las pocas cosas que me resultaban familiares en ella, porque Ernesto también escuchaba así cuando algo le importaba de verdad. Cuando terminé, ella se quedó un momento en silencio. Luego dijo: «Ese nombre lo conozco». La miré. «¿Cómo?» «Rodrigo Salcedo», repitió el nombre despacio. «Mi mamá lo mencionó una vez, hace años cuando yo era adolescente. Hubo un problema con dinero. Ella estaba muy angustiada y yo le pregunté qué pasaba. Me dijo que era un asunto de él, de mi papá, con un socio, que había habido un malentendido». Frunció el ceño ligeramente. Nunca me explicó más, y yo no insistí porque en ese entonces yo todavía no sabía bien quién era mi papá. Dejé la taza sobre la mesa. Un problema de dinero, un socio, un malentendido. ¿Hacía cuántos años habría sido eso? ¿10? ¿12? Exactamente en la época en que el perfil de Rodrigo Salcedo aparecía en ese periódico local con la licitación municipal. Las piezas no terminaban de encajar, pero eran demasiadas para ser casualidad. «Lucía», dije, «¿crees que tu mamá guardó algo? ¿Cartas, documentos, algo relacionado con ese asunto?» Ella pensó un momento. «Cuando ella murió, yo guardé todas sus cosas. Todavía tengo cajas sin abrir. No tuve fuerzas para revisarlas sola». Me miró. «¿Cree que hay algo ahí?» «No lo sé.
pero creo que vale la pena mirar. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, dale like y deja un comentario. Lo que viene ahora lo cambia todo. Esa tarde fuimos juntas a la casa de la que Ernesto había sido dueño. Lucía había conservado la llave. El camino era de poco más de 1 hora en autobús. Íbamos sentadas una al lado de la otra, en silencio la mayor parte del tiempo, mirando el paisaje por la ventana. Campos, gasolineras, pueblos pequeños que pasan rápido y desaparecen. En algún momento ella me preguntó cómo nos habíamos conocido Ernesto y yo. Se lo conté. La fiesta de un amigo común. Él con una camisa azul que recuerdo perfectamente, aunque no recuerdo casi nada más de esa noche. La manera en que me buscó al día siguiente. Era persistente, dije. ¿Lo dice como algo bueno o como algo malo? Lo pensé. Como algo que era verdad, dije al fin. Ella asintió. Mi mamá decía algo parecido, que cuando él quería algo, lo conseguía. Hizo una pausa. Creo que eso aplica en los 2 sentidos. Sí, aplicaba en los 2 sentidos. Cuando Ernesto quería algo, lo obtenía, y cuando quería mantener algo oculto, también lo conseguía. Durante décadas, con una eficiencia que ahora me resultaba casi admirable en su frialdad. La casa nos recibió con el mismo silencio de la primera vez que Lucía entró. Adentro olía a cerrado, a tiempo detenido. Las plantas del alféizar seguían secas. Los muebles seguían en su lugar. Las fotos en la pared. Yo me detuve frente a esa foto doble en el estante. La de Lucía de niña y la nuestra, Ernesto y yo. La tomé en las manos. La miré durante un momento. Luego la dejé boca abajo sobre el estante. No con violencia, con calma. Con la calma de alguien que ha tomado una decisión pequeña pero definitiva. Lucía me vio hacerlo y no dijo nada. Revisamos la casa durante casi 2 horas, cajón por cajón, estante por estante. Encontramos cosas ordinarias, ropa de hombre que ya nadie iba a usar, medicamentos vencidos, una caja de herramientas, libros con marcas en algunas páginas, notas escritas a mano en los márgenes con la letra pequeña y apretada de Ernesto. Y debajo de la cama, dentro de una maleta vieja con candado, encontramos algo más. Lucía encontró la maleta. Yo encontré la llave, guardada dentro de uno de los libros, metida entre las páginas como si fuera un separador. La maleta contenía carpetas ordenadas, numeradas, con fechas escritas en las pestañas. Las abrimos con cuidado. Adentro había contratos, estados de cuenta, correspondencia entre Ernesto y Rodrigo Salcedo a lo largo de años, y también, hacia el fondo de la última carpeta, fotocopias de documentos que llevaban membrete oficial. Tardé un momento en entender lo que estaba leyendo. Luego lo entendí, y tuve que sentarme en el borde de la cama porque las piernas no me respondieron bien. La empresa, Distribuciones del Centro, no había sido solo un negocio pequeño. Había participado en contratos con dependencias del gobierno municipal, licitaciones, algunas de ellas irregulares, según lo que esos documentos sugerían con una claridad que alguien sin formación legal podía leer sin dificultad. Ernesto no solo había tenido una vida paralela con una mujer y una hija, había tenido también una manera paralela de hacer dinero, y Rodrigo Salcedo era la pieza central de ese esquema. Lo que no podía determinar todavía era cuánto de ese dinero había pasado por nuestras manos, por la casa donde yo vivía, por los años que yo creí que eran simplemente el fruto del trabajo honesto de un hombre trabajador. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucía desde el otro lado de la cama. Levanté la vista. No estoy segura todavía, dije, pero creo que tu padre tenía razones adicionales para mantener todo esto en secreto, más allá de nosotras. Ella miró las carpetas. ¿Estamos en peligro?, preguntó, sin dramatismo, como quien hace una pregunta práctica y necesita una respuesta práctica. Me gustó eso de ella, la manera directa de ir al punto. No lo creo, dije, pero tampoco voy a quedarnos aquí más tiempo de lo necesario. Tomamos las carpetas, las metimos en la mochila de Lucía y en mi bolso grande. Lo que no entró lo dejamos, pero fotografiamos todo. Salimos de la casa. Lucía cerró con llave. Caminamos rápido hacia la parada del autobús. Fue a mitad del camino cuando Lucía me tomó del brazo. «Ahí», dijo en voz baja. Al otro lado de la calle, estacionado frente a una ferretería, había un auto oscuro. No era el mismo de la noche frente a mi casa, pero el hombre que estaba recargado en la puerta, mirando su teléfono con demasiada calma, sí era el mismo, Rodrigo Salcedo. No nos miró directamente o fingió no mirarnos, pero estaba ahí, lo que significaba que sabía que nosotras estábamos ahí, lo que significaba que nos había seguido, o que llegó antes que nosotras. Caminamos sin correr, sin voltear más de lo necesario, con esa calma forzada que se aprende cuando el cuerpo quiere hacer una cosa y la cabeza sabe que hay que hacer otra. El autobús llegó a los 12 minutos. Nos subimos. Ocupamos los asientos del fondo.
Yo no solté la mochila de Lucía en todo el trayecto de regreso. La tuve sobre las piernas con las manos encima, como si el peso de esas carpetas fuera lo único concreto en medio de todo lo que seguía sin tener forma. Lucía miraba por la ventana. En algún momento del camino dijo, sin voltear, ¿usted confía en alguien? ¿Alguien de confianza real? Pensé en Consuelo, mi amiga de 6 cuadras, la de la voz sensata. Pensé en Patricia, mi sobrina. Pensé en cuánta gente había a mi alrededor durante 38 años y cuánto había elegido no contarles nada para no parecer una mujer que dudaba de su marido. Sí, dije, 2 personas. Bien, dijo Lucía, porque creo que vamos a necesitar ayuda. Llegamos a mi casa entrada la noche. Entramos. Cerré con llave. Corrí las cortinas de la sala. Puse las carpetas sobre la mesa del comedor y llamé a Patricia. Contestó al segundo tono. Tía, justo iba a llamarte. Encontré algo sobre esa empresa. Yo también, dije. Ven mañana temprano y trae todo lo que tengas. Hubo una pausa breve. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Dije, y esta vez lo decía de una manera diferente a todas las veces anteriores. No era el bien de quien minimiza, era el bien de quien ya tocó fondo y sabe exactamente dónde está parada. Mañana temprano, confirmó Patricia. Colgué. Lucía estaba sentada tras la mesa mirando las carpetas. ¿Qué hacemos esta noche?, preguntó. Esta noche, dije, leemos todo. Me senté frente a ella, abrí la primera carpeta y entonces sonó el timbre, 2 veces. Pausado, como alguien que sabe que hay gente adentro y que no tiene apuro porque no va a irse. Lucía y yo nos miramos. Ninguna de las dos se movió durante un segundo. Luego me levanté despacio. Fui al pasillo. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Y el hombre del otro lado no era Rodrigo Salcedo. Era alguien que yo sí conocía. Alguien que no debería estar ahí. Alguien que yo creía que no sabía nada de nada. Era Marcos, mi cuñado, el hermano de Ernesto, el mismo que me había dicho que no sabía nada, el mismo que había llegado al velorio con su corbata oscura y su expresión que yo no había sabido leer, el mismo que luego vino a mi casa a confesarme que sabía de la mujer, de la niña, y que no me lo había dicho por no interferir. Ahora estaba parado en mi puerta a las 10:30 de la noche. Respiré. Abrí. Marcos entró sin esperar que lo invitara. No de manera agresiva. De la manera de alguien que está acostumbrado a entrar en esta casa, que durante años consideró que tenía ese derecho por ser el cuñado, el hermano, la familia. Se detuvo cuando vio a Lucía sentada a la mesa del comedor. La miró. Ella lo miró. Algo pasó en la cara de Marcos que no supe nombrar con exactitud. No fue sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento. Como si la hubiera visto antes, o como si la hubiera imaginado tantas veces que verla en persona no era del todo inesperado. Ella es Lucía, dije, la hija de Ernesto. Marcos asintió despacio. Lo sé, dijo. Me volví a mirarlo. ¿Cómo lo sabes? Se quitó el saco. Lo dobló sobre el respaldo de la silla con ese gesto ordenado que era tan suyo. Se sentó. Juntó las manos sobre la mesa. Vine porque Rodrigo Salcedo me llamó esta tarde, dijo. Me dijo que ustedes habían estado en la casa, que se llevaron documentos. El silencio que siguió fue de los que ocupan todo el espacio de una habitación. ¿Rodrigo Salcedo te llama a ti?, dije. Sí. ¿Por qué? Marcos miró la mesa un momento antes de responder. Porque yo también fui parte de esa empresa. No me levanté, no grité, no hice nada de lo que quizás habría hecho en otro momento de mi vida. Me senté frente a él y lo escuché. Porque eso era lo que necesitaba ahora mismo. No reaccionar, escuchar, entender exactamente el tamaño de lo que tenía enfrente. Marcos habló durante casi 1 hora. Al principio con cuidado, eligiendo las palabras. Luego, a medida que avanzaba, con algo que parecía alivio. El alivio extraño y enfermizo de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo y encuentra por fin a alguien a quien confesárselo, aunque ese alguien sea precisamente la persona a quien más le debía la verdad. La empresa había empezado como algo pequeño, un negocio legítimo de distribución. Ernesto, Marcos y Rodrigo Salcedo como socios. Los primeros años, todo funcionó dentro de lo normal. Luego llegó la oportunidad de participar en contratos municipales, y Rodrigo conocía a las personas correctas, y Ernesto decidió que convenía. Y Marcos no preguntó demasiado, porque las ganancias eran reales y el dinero llegaba, y era fácil mirar hacia otro lado cuando las cosas funcionan. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unos 12 años, dijo Marcos. Luego Ernesto quiso salir, dijo que era demasiado riesgo, que había que cerrar esa parte del negocio. ¿Y Salcedo? Salcedo no quería cerrar, había invertido mucho, tenía compromisos. Marcos hizo una pausa. Hubo una discusión grande.
Ernesto amenazó con ir a las autoridades si Salcedo no lo dejaba salir limpio. ¿Y Salcedo lo dejó salir? Aparentemente sí, pero guarda los documentos que los comprometían a los tres, como garantía, como seguro, para que nadie hablara. Miré las carpetas sobre la mesa, las mismas carpetas que habíamos sacado de la maleta con candado debajo de la cama en esa casa. ¿Ernesto tenía copias?, pregunté. Marcos miró las carpetas también. Al parecer sí, dijo en voz baja. ¿Y eso es lo que Salcedo quiere recuperar? Sí. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, Marcos? Me miró. Vine a pedirte que no hagas nada con esos documentos, dijo. Que los destruyas, que dejes todo como está. Ernesto ya no está. El negocio lleva años cerrado. No hay nada que ganar removiendo esto ahora. El reloj de la sala marcó las 11 con ese sonido suave que siempre había encontrado reconfortante y que ahora me parecía simplemente el ruido del tiempo pasando. Hay cosas que ganar, dije. La verdad, por ejemplo. La verdad no te devuelve nada, dijo Marcos, y lo dijo sin maldad, con esa lógica pragmática que era también tan característica de los hombres de esa familia. No, pero me la merece de todas maneras. Lucía había estado en silencio todo ese tiempo. Ahora habló. Usted vino aquí a protegerse, le dijo a Marcos con una voz tranquila, sin acusación, solo constatando un hecho. No vino a ayudarnos. Vino porque tiene miedo de lo que podemos hacer con esos papeles. Marcos la miró. No respondió. Porque era verdad y los tres lo sabíamos. Váyase, dije. Hermana, no me llames así, dije. Tuviste 30 años para tratarme como a una hermana. Los usaste para quedarte callado. Así que vete. Y dile a Rodrigo Salcedo que si vuelve a aparecer cerca de esta casa o cerca de Lucía, los documentos van a ir directamente a las personas que les corresponde verlos. Marcos se quedó inmóvil un momento. Luego tomó su saco. Se levantó. En la puerta se volvió una última vez. Ernesto te quería, dijo. A su manera, pero te quería. A su manera, repetí. Sí, eso fue exactamente el problema. Cerré la puerta. Lucía y yo nos quedamos despiertas hasta las 2 de la mañana. Revisamos cada documento de las carpetas. Fotografiamos todo con los teléfonos. Hicimos una lista ordenada de lo que teníamos, qué significaba cada cosa y a qué periodo correspondía. A medianoche llamé a Patricia y la desperté. Le expliqué lo esencial. Le pedí que al día siguiente llegara temprano y que trajera contactos. Ella trabajaba con abogados, conocía gente, sabía moverse en esos mundos que yo no conocía. ¿Están en peligro?, preguntó Patricia igual que Lucía horas antes. No lo creo, dije. Pero quiero que alguien más sepa lo que tenemos, como medida. Mañana a las 8 estoy ahí. Cuando colgué, Lucía levantó la vista de los documentos. ¿Tiene miedo?, me preguntó. Lo pensé honestamente. Sí, dije, pero es un miedo distinto al de antes. Antes tenía miedo de saber. Ahora que sé, el miedo es diferente. Más pequeño, más manejable. Ella asintió. Mi mamá decía que el miedo a la verdad siempre es más grande que la verdad misma. Era sabia tu mamá. Era valiente, dijo Lucía, aunque no lo pareciera. Patricia llegó a las 8 en punto con 2 cafés, una libreta y el nombre de un abogado especializado en casos civiles que ella conocía desde hacía años y en quien confiaba. Se sentó. Revisó los documentos, hizo preguntas precisas, escuchó sin interrumpir, tomó notas y cuando terminamos de contarle todo, cerró la libreta y dijo: «Tienen suficiente para hacer varias cosas. No todas tienen que hacerse al mismo tiempo. Primero necesitamos protegerlas a ustedes dos. Luego vemos qué se hace con el resto. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Extrañas porque por fuera la vida seguía siendo la misma. Me levantaba, preparaba café, regaba las plantas, respondía a mensajes de vecinos que preguntaban cómo estaba. Bien, decía, gracias. Pero por dentro algo estaba reorganizándose, lentamente, sin apuro, como cuando después de un sismo las cosas van encontrando su nuevo lugar. El abogado de Patricia se reunió con nosotras 3 veces, explicó las opciones. Algunas eran complicadas, algunas eran simples. Todas tenían un costo, no solo económico, sino de energía, de tiempo, de exponerse a cosas que a esta altura de la vida una preferiría no tener que enfrentar. Decidimos empezar por lo más concreto. Los documentos fueron depositados en custodia legal, no para iniciar un proceso inmediato, sino como protección. Si algo nos pasaba a cualquiera de las dos, si Salcedo o alguien de su entorno intentaba presionarnos de alguna manera, esos documentos hablarían solos. El abogado le hizo saber esto a Rodrigo Salcedo,
a través de los canales correctos. No volvimos a ver su auto en la calle, no volvimos a saber de él directamente. Marcos tampoco llamó. El silencio de ese lado fue, de alguna manera, la confirmación de que habían entendido. La casa en el interior se puso en venta. Fue decisión de Lucía, pero me lo consultó antes de tomar ningún paso. No quiero quedarme con ella, me dijo. No porque no la necesite, sino porque no quiero empezar algo nuevo con una cosa que carga tanto peso. Le dije que lo entendía. Me preguntó si yo quería algo de lo que había adentro. Pensé en las fotos de la pared, en el sofá azul, en las plantas secas del alféizar. ¿No? Dije. Nada. Luego dudé. Los libros, dije. Si hay algunos que no quieres, me gustaría verlos. No por sentimentalismo, sino porque los libros con anotaciones al margen guardan algo de la persona que los leyó. Y yo llevaba 38 años conviviendo con un hombre que ahora resultaba ser también un extraño, y había una parte de mí que quería entender algo más antes de cerrar esa puerta, aunque fuera por las notas en los márgenes, aunque fuera eso. Lucía me mandó 3 libros por correo 2 semanas después, con una nota breve que decía: estos tenían más escritura que los otros. Pensé que serían los que le interesarían. Los leí despacio, uno por uno, durante varias noches. En los márgenes había subrayados, preguntas, pequeños comentarios. La letra de Ernesto, pequeña y apretada, conversando con los textos de una manera que yo nunca le había visto hacer en voz alta. En el último de los 3 libros, en la última página, había una sola línea escrita, sin contexto, sin explicación. Y decía: uno no puede vivir 2 vidas sin perder las 2. No tenía fecha, no tenía destinatario, solo esa línea. La leí varias veces. Luego cerré el libro y lo puse en el estante junto a los otros. Lucía y yo seguimos en contacto. No todos los días, no de manera intensa, pero sí de manera regular. Un mensaje por aquí, una llamada corta por allá, la foto de algo que vio y que le recordó algo de lo que habíamos hablado. Es una relación extraña y no tengo una palabra exacta para describirla. No es amistad exactamente, no es familia exactamente. Es algo que nació de una circunstancia que ninguna de las 2 eligió y que, sin embargo, nos dejó con algo real entre las manos. Un mes después de que todo esto comenzara, me mandó una foto. Era una foto suya, parada frente a un edificio con un cartel que anunciaba su nombre como diseñadora. Hoy había abierto un estudio pequeño. Había usado parte del dinero de la venta de la casa para pagar los primeros meses de renta. En el mensaje que acompañaba la foto decía: empecé. Gracias, le respondí. No me des las gracias, tú lo hiciste sola. Y era verdad, ella lo había hecho sola. Igual que yo estaba haciendo esto sola. Cada una cargando su versión de la misma historia, desde ángulos distintos, avanzando hacia adelante porque no hay otra dirección disponible. A veces la gente me pregunta cómo estoy. Vecinos, conocidos, algunas personas que se enteraron de algo, no de todo, pero sí de que las cosas no habían sido como parecían. Y yo respondo la misma cosa cada vez. Digo que estoy bien. No es una mentira educada. Es algo más complicado que eso. Estoy bien de la manera en que está bien una casa después de una tormenta. Con marcas. Con algunas grietas que antes no estaban. Con la necesidad de revisar ciertas estructuras y reforzar lo que se aflojó. Pero en pie. Todavía en pie. Eso no es poca cosa a los 63 años después de descubrir que el piso sobre el que creías estar parada tenía un sótano que nunca te mostraron. Ernesto me robó muchas cosas. Me robó la posibilidad de tomar decisiones con información completa. Me robó años en los que podría haber elegido diferente si hubiera sabido la verdad. Me robó la versión de mí misma que quizás habría existido si las cosas hubieran sido distintas. Pero no me robó esto. Esta capacidad de seguir, de sentarme frente a una mesa con carpetas llenas de mentiras y organizarlas con calma. De abrir la puerta a una muchacha desconocida, bajo la lluvia, a las 3 de la mañana, porque sus ojos me dijeron algo que las palabras todavía no habían dicho. De estar aquí, contando esto. Eso no me lo quitó nadie. El árbol del jardín sigue ahí, el que plantamos juntos Ernesto y yo el primer año de casados. Alto, grueso, con las raíces bien metidas en la tierra. A veces salgo al patio por las mañanas con el café y me quedo mirándolo un momento. Me pregunto si él lo miraba también, si pensaba en mí cuando lo veía, si había momentos en que el peso de todo lo que ocultaba se hacía demasiado pesado y el árbol era un recordatorio de algo genuino que también había existido. No lo sé, nunca lo voy a saber, y he aprendido que vivir con esa pregunta sin respuesta no es una derrota, es simplemente lo que hay. La condición real de conocer a una persona, que siempre hay una parte que no se conoce del todo, que los seres humanos son más grandes y más oscuros, y más complicados de lo que caben en 38 años de convivencia. Lo que sí sé es esto.
Sé que tomé las carpetas y las puse en manos de alguien que podía hacer algo con ellas. Sé que abrí la puerta esa noche. Sé que no destruí nada para proteger a nadie. Sé que me senté frente a Marcos y le dije lo que le tenía que decir. Sé que Lucía tiene un estudio con su nombre en la puerta. Y sé que yo sigo aquí. 63 años. El café por la mañana. El árbol en el jardín. Las manos que conocen el tiempo. Una mujer que por fin sabe exactamente sobre qué terreno está parada. Eso es suficiente. Por ahora es suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Estas historias las cuento para las mujeres que alguna vez sintieron que su voz no ocupaba suficiente espacio en su propia vida. Si algo de esto te resonó, déjame tu comentario abajo. Cuéntame algo, lo que sea, que yo te leo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Hay más historias como esta. Historias de mujeres que tocaron fondo y encontraron que el fondo era más firme de lo que pensaban. Nos vemos en la próxima.